primer concepto que vamos a abordar es de los principios generales del derecho del trabajo. El primer principio que va a informar nuestra materia va a ser el principio protectorio. Te invito a ver un video para poder comenzar con el análisis del mismo. Los principios del derecho del trabajo son reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases en las cuales se sustentan todo el ordenamiento jurídico laboral. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción. Sirven también como una especie de filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo establece, en su artículo 11, que cuando el juez se encuentre imposibilitado de resolver la cuestión planteada de acuerdo a las leyes laborales, deberá considerar los principios de la justicia social, los principios generales del derecho laboral, la equidad y la buena fe. Cabe distinguir varios de estos principios. Los principios, dentro de nuestra materia, van a trabajar siempre en constante interacción con las situaciones que se presenten al juez o a las partes. Van a ser las herramientas que el juez va a tener para poder determinar si una situación es o no de carácter laboral, si una relación de trabajo le importan ciertas características o no, si le importa comprenderse dentro de una de las modalidades de la ley o no. Estos principios están informándose de una manera dinámica y progresiva. Es decir, que nuestra materia, al ser una materia también dinámica, son los principios justamente quienes van a enriquecer la mirada y van a poder flexibilizar de alguna manera las decisiones del juez para que éstas puedan ajustarse a situaciones claras en el mundo del trabajo. El primero de los principios, como les dije, es el protectorio y tiene 3 expresiones. Una de las expresiones va a ser el indubio pro operario. Otra de las expresiones va a ser la condición más beneficiosa. Y la tercera, la norma más favorable. Estas 3 expresiones que comprenden el protectorio no pueden ser soslayadas en nuestra mirada, sobre todo cuando ustedes tienen que saber que nuestro derecho del trabajo nace como una expresión de protección a un determinado grupo que necesitaba justamente tener en la ley una prerrogativa mayor para compensar esa desigualdad real que está en la relación misma cotidiana de todos los días. Hay una supremacía por parte del empleador en su posición contractual por sobre la persona del trabajador. Esto es lo que los principios de alguna manera a través del protectorio tratan de compensar en estas 3 expresiones en las que puede verse reflejado, estos subprincipios que lo comprenden. El principio de irrenunciabilidad, para que ustedes tengan un anclaje en un ejemplo, podría darse cuando contrata a un trabajador y lo condicionan en decirle que lo contrato y no le voy a pagar el salario anual complementario, no le voy a pagar el SAC, no le voy a pagar el aguinaldo. Bien, el trabajador no puede renunciar a los derechos estipulados por ley. Bien, por ley, por el convenio colectivo y no puede renunciar a los que haya sumado a su contrato de trabajo individual. El principio que sigue para nuestra explicación es el de primacía de la realidad. Este es el principio que ustedes más van a poder advertir ante una situación de trabajo. Todo aquello que pueda de alguna manera no circunstanciarse en un correlato real, no va a valer, no va a tener valor. Bien, vale la realidad de la situación de hecho. Bien, no importa aquel correlato que yo le sume en términos contractuales, de forma. Si este trabajador, por ejemplo, prestaba su carga horaria de manera habitual, subordinada a un trabajador, pero a su vez le extendía factura de manera consecutiva, por decirlo de alguna manera, nada obsta que la justicia determine que ese sea considerado un trabajador con todos sus derechos y con todas las obligaciones que el empleador debió cubrir como empleador laboral. Bien,
Estas situaciones hacen prevalecer la primacía de la realidad por todas aquellas otras que puedan darle formas en fraude a la ley. Bien, ahí el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo va a operar de manera directa. La primacía de la realidad en el derecho del trabajo es un principio importantísimo para que ustedes refloten siempre cuando se evidencien circunstancias o se evidencien las notas tipificantes de una relación laboral. Es una relación laboral porque las notas tipificantes de la realidad y las circunstancias que se han demostrado han sido todas aquellas que pueden atribuírsele a una relación de trabajo. El siguiente principio es el de buena fe. Este es un principio, es el único principio que de alguna manera se impone de manera también bilateral. Es decir, la buena fe tiene que ser resguardada en el antes, en el durante y en el después de esa relación laboral. Y es un principio de deber que guarda tanto el trabajador como el empleador. Después vamos a hablar del siguiente principio, que es el principio de razonabilidad. Para que ustedes puedan tener como un ejemplo de cómo puede operar este principio cuando empieza a actuar el derecho disciplinar del empleador o la facultad disciplinaria que tiene el empleador frente al trabajador. Esta facultad tiene que ser ejercida de manera racional, en el sentido que la racionalidad como valor tiende a tener una proporcionalidad en la toma de decisiones respecto de una medida disciplinaria, por ejemplo, a un trabajador. Yo no puedo, ante un incumplimiento X, plantear una máxima sanción si antes, por ejemplo, ese trabajador en su legajo no tenía ninguna otra. Esa gravedad tiene que estar graduada en función de algo razonable. El principio de trato igualitario y no discriminación es uno de los principios que me interesa en particular explicarles. Este principio ha tomado relevancia en el último tiempo a raíz de los casos de la Corte. En particular, el primero pudo darse fue Álvarez contra Cencosud, fue el caso más renombrado, Leiding Case, que determina la aplicación de la ley genérica, la ley general en realidad de no discriminación, y de alguna manera la lleva al ámbito laboral. Esta ley determina que los actos dictados cuando han sido a raíz de una discriminación van a tornarse nulos. Es decir, que el despido de ese trabajador que tuvo lugar a raíz de un acto de discriminación se tornó nulo, con lo cual se ordenó la reinstalación de ese trabajador en la empresa. Esta consecuencia es una consecuencia muy importante dentro del ámbito del derecho del trabajo, porque de alguna manera pone en tela de juicio el principio de estabilidad impropia que nosotros hemos elegido en nuestro derecho. De igual forma, lo que me interesa que ustedes tengan presente es que a pesar de que ya en los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo ya estaba estipulada la no discriminación por parte del empleador y está el reservarse la posibilidad de no realizar actos de discriminación frente a sus trabajadores, tiene que hoy tomar una importancia mayor, atento a los casos de la Corte, importan la posibilidad de una consecuencia más gravosa, que es la reinstalación de ese trabajador que ha sufrido un acto discriminatorio. Los dejo con una actividad práctica en la que vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido respecto de los principios generales del derecho del trabajo. En el modelo completar, ustedes tienen los principios en un costado de la tabla y tienen las sentencias que se relacionan con estos principios, las cuales deben incluirlas para completarla. Tengan en cuenta que para esta consigna es importante saber que puede haber más de una sentencia relacionada con un principio. En la tabla, por ejemplo, en el primer principio protectorio, deberían incluir los 3 subprincipios: el indubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y la condición más beneficiosa para el trabajador.
Vamos a ver ahora el contrato de trabajo. Este concepto nos tiene que llevar a reflexionar que nuestra normativa o la ley marco que implica la regulación del contrato de trabajo no regula el trabajo humano en todas sus expresiones. El concepto de contrato de trabajo está explicitado en el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo. La causa fin del contrato implica la posibilidad del empleador de adueñarse del resultado del trabajo prestado en su favor a cambio de una remuneración. Esta actividad creadora del hombre, que explicita el trabajo, hoy sufre innumerables modificaciones. Nosotros tenemos que tener claro que el trabajo humano y el contrato de trabajo son dos conceptos que se tienen que escindir a la hora de poder abordarlos. El contrato de trabajo va a ser aquel que regule la normativa laboral específica, va a tener notas tipificantes propias, va a tener de alguna manera características que en sus notas tipificantes lo hacen único. Esto es una expresión de subordinación. En su fase clásica era una subordinación tanto económica como una subordinación técnica, como una subordinación jurídica. La subordinación técnica fue superada de alguna manera, ya que encontramos en la realidad trabajadores con experticias tan altas, obviamente son mayores y superiores a la que puede poseer su propio empleador. Bien, entonces el carácter de subordinación técnica pierde valor. La subordinación jurídica es la que nos tiene que dar el punto de relevancia en el concepto. La subordinación económica también de alguna manera ha tenido, por decirlo, alguna pérdida de relevancia en los términos condicionantes para determinar si estamos frente a una relación del trabajo dentro del marco del derecho laboral. Es importante que ustedes puedan destacar que las situaciones del trabajo y el contrato de trabajo van a tener relación también con el principio de supremacía de la realidad. Bien, en este contexto es importante ver cómo opera la presunción del artículo 23. Bien, esta presunción que da lugar cuando el hecho de la prestación del trabajo hace presuponer que está brindado de manera dependiente. Se hace una interferencia directa o presuncional para darle el ropaje de una relación laboral a esa prestación de trabajo. Esto es fundamental también ustedes para comprender el instituto de la registración de la relación laboral. La registración de la relación laboral que hace a la formalidad y al cumplimiento de las obligaciones del empleador para que ese contrato de trabajo o esa relación de trabajo además tenga su correlato en las obligaciones con la seguridad social. Recuerden que un trabajador que no está registrado es un trabajador que no accede al crédito, es un trabajador que no goza de la posibilidad de tener acceso a una obra social y a su vez hay un detrimento para el Estado porque es un empleador que no está y son aportes y contribuciones que al Estado de alguna manera se le van privando para la esfera de la seguridad social. Con lo cual no es menor la importancia que tiene el concepto de la registración laboral dentro de este concepto de contrato del trabajo. En la actividad a continuación vamos a trabajar con la registración laboral. Vamos a este número de estas sentencias que se van a enumerar, vamos a poder colocarlas de manera adecuada en cada pregunta conforme lo pide la consigna. Como una clave de respuesta de esta actividad, podríamos consignar, ante la pregunta de qué es el registro de la relación laboral, que
Registrar es reconocer la relación laboral o el contrato de trabajo ante las entidades impositivas y de la seguridad social. El concepto que vamos a explicar ahora es remuneraciones. Respecto a la remuneración como concepto dentro del derecho del trabajo, ha tomado relevancia en virtud de ciertos fallos en los que de alguna manera se cuestionó cuáles eran componentes del salario y cuáles no. Vamos a entender que, como la Argentina ha ratificado el convenio 95 de OIT, entendemos que en su artículo 1 la expresión de salario más clara es todo aquello que signifique ganancia para el trabajador será considerado salario. Este concepto se va a completar con el 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo nos va a decir que ningún trabajador va a poder cobrar un salario inferior al salario estipulado por ley en el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil, ustedes saben que lo fija hace años el Consejo Federal del Salario. Es donde se juntan de alguna manera las mesas de representación de trabajadores de las centrales de trabajadores más representativas y el sector empresario junto con el Ministerio de Trabajo para fijar el salario mínimo vital y móvil. Este salario mínimo vital y móvil hace a un carácter fundamental del salario que tiene que ver con el principio de supervivencia, ¿bien? En donde el salario debe representar de alguna manera un valor que le implique al trabajador la dignidad para él y para su grupo familiar. Es muy importante también que para sumar a estos caracteres dentro de la remuneración tenemos que tener presente ciertos principios, ¿bien? Entre ellos el de igualdad, que va a estar dado por el 14 bis, cuando dice que por igual tarea merecemos una igual retribución. El concepto de remuneración justa, que de alguna manera también trae el 14 bis, y también el principio de continuidad. El salario no se percibe de manera instantánea, sino que va de alguna manera, se va produciendo día a día. Esto de alguna forma también va a completarse con el carácter de que el salario tiene un carácter alimentario. Y darle este carácter alimentario al salario implica otorgarle de alguna manera a este crédito en favor del trabajador condiciones que hacen a que su percepción sea de manera íntegra, de manera oportuna. Es importante que nosotros tengamos claro también los conceptos que implican un concepto remunerativo de un concepto no remunerativo. Aquel concepto no remunerativo va a ser el que no está sujeto a las deducciones de la seguridad social. En este sentido, la Corte ya ha avanzado en ciertos fallos a determinar que los conceptos que integran el salario van a interpretarse, como ya dijimos, a la luz del convenio de OIT 95 en su artículo 1. Es importante señalarles que a la hora de estudiar este concepto, tienen que tener presente otros conceptos que no integran la remuneración y que son, por ejemplo, los beneficios sociales. ¿Cuáles serían aquellos que pueden estipularse por ley como beneficios sociales? Tienen que distinguir ustedes cuándo estamos hablando y en qué porcentaje se han admitido los pagos en especie. Están cuestionados en fallos como Pérez contra Disco y otros. Es muy importante respecto del concepto de remuneración cuando establecemos la intangibilidad del salario. ¿Cuándo va a poder de alguna manera menoscabarse ese salario
para ciertas obligaciones. En este sentido, también vamos a ver que la remuneración tiene ese carácter conmutativo, de tener un correlato en la calidad y el servicio que presta el trabajador. La siguiente actividad que te presentamos tiene que ver con adecuar los términos brindados con las sentencias proporcionadas en la siguiente cuadro. En la actividad que les proporcionamos, ante el término remuneración, ustedes debieran consignar aquella definición brindada por el artículo 103 de la 20744. Este artículo define a la remuneración como aquella contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, estableciendo que dicha remuneración no podría ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. En este concepto vamos a poder de alguna manera cerrar con el derecho individual del trabajo el concepto de subordinación laboral. Es fundamental que nosotros anclemos en la subordinación laboral todo el recorrido que hemos desarrollado en el módulo. La subordinación laboral ya dijimos que tiene de alguna manera algunos atenuantes. Antes se establecía en un modelo clásico que fuera en un nivel técnico, económico y jurídico. Establecíamos que el concepto en su término técnico había perdido relevancia y en su término económico también, ya que había profesiones que, estando subordinadas jurídicamente, podrían establecer condiciones económicas por su experticia y condiciones técnicas que no fueran subordinables. Pero de alguna manera la subordinación jurídica siempre logra mayor expresión. Y esto siempre tiene un correlato en relación con los principios aplicados del derecho del trabajo, con las características propias del contrato y de la relación laboral y las circunstancias de la realidad de esa prestación para darse en el tiempo. Ustedes tienen que asegurarse que el contrato de trabajo nació con un espíritu de continuidad y ese espíritu de continuidad le arroja también a las partes ese cumplimiento de obligaciones y el establecimiento de derechos que tienen que respetarse. Recuerden ustedes también que en este concepto vamos a tener presente cómo funciona el orden público laboral y el piso mínimo que éste establece para que sea cumplimentada dentro de la relación laboral las normas mínimas. Primero, que sean propias del contrato individual del trabajo de ese trabajador y de ese empleador. Después, las que me otorgue el derecho colectivo a través del convenio colectivo aplicable a mi actividad. Y las que establezca, obviamente, la ley de contrato de trabajo y la normativa que ha sido adoptada por la Argentina en materia internacional, tanto en nuestro bloque constitucional como en los tratados supralegales. Es importante que nosotros tengamos un correlato de la subordinación laboral y de la relación de dependencia que ésta implica para entender que estamos frente a un sujeto trabajador que sufre de alguna manera o que tiene un correlato de hiposuficiencia frente a un empleador que ostenta un lugar de supremacía en el contrato de trabajo. Esta desigualdad, ya dijimos, que se da en la realidad, se compensa legalmente. Este es el eje del concepto que ustedes tienen que comprender
cuando trabajamos dentro del derecho individual del trabajo y dentro del principio de subordinación de la relación laboral. Presentamos una actividad integradora del módulo para poder anclar los aprendizajes recorridos.